Si son hipocondríacos, no vean este video. Como el todopoderoso Rey Sol, que decía, el Estado soy yo, vivió esclavo de su propio cuerpo. El rey que hizo de la monarquía francesa la más fuerte de toda Europa estaba enfermo prácticamente todo el tiempo. Y vaya catálogo de enfermedades que lo acompañaron. Viajaremos 3 siglos atrás para ver todas las dolencias que sufrió el rey Luis XIV, así como los escandalosos remedios que le daban sus médicos. Vámonos pues. De entrada, las primeras enfermedades que vence Luis XIV son las que atrapaban a los niños, a los bebés a muy corta edad en esta época. En la Francia del siglo XVII no existen ni vacunas, ni antibióticos, ni la elemental higiene básica. La mortalidad infantil es extremadamente alta, 50% para niños menores de 5 años. Lograr llegar vivo a esta edad ya era una hazaña en sí, y el pequeño Louis Dieudonné lo hizo pues. En 1647, contando con 9 años, Luis XIV ya es rey de Francia y hace temblar al reino porque se enferma de un virus que aún hoy es grave, la viruela, un mal mortal por entonces que mató años después a su hijo, el delfín Luis de Francia, y a su bisnieto, su sucesor, el rey Luis XV. ¿Y cuál fue el tratamiento pensado por sus médicos para tratar este mal? Sangrías para bajar la fiebre y cloruro de mercurio bebido y untado. Imagínense beber mercurio pues. En aquellos días la cura, entre comillas, era tan dura como la enfermedad. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? El pequeño rey la libra, pero no por mucho tiempo, En 1653, a los 15 años, le sale un pequeño tumor en el pezón derecho que se logra cauterizar. Y es más o menos a esta edad cuando su cuerpo comienza de garrañón que Luis XIV se contagia de ¡gonorrea! O quizás sífilis. No se conoce bien a bien qué fue, porque ya saben, son dolencias tabú y más en soberanos que se supone son casi la reencarnación de Dios en la tierra. Esta infección del rey se mantiene en silencio, pero se sabe que se contagió en sus primeros escarceos. Escarceos decididos por la propia reina madre, Ana de Austria, quien encarga a los médicos de su hijo revisar todos los días las sábanas del muchacho y que cuando se confirme que han llegado las poluciones nocturnas, Niño, déjese se le dé educación sexual. Su madre se encargará de escogerle su primera cortesana, Catherine Henriette Bellier, llamada Cato la Tuerta. La infección se le trata otra vez con mercurio. El mercurio es un remedio muy usual en esta época, que deja secuelas fuertes, sobre todo daños neurológicos y renales. Antes de pasar a la siguiente dolencia, hagamos un breve repaso, demos contexto de quién es nuestro personaje Luis XIV, por quienes no lo ubican. Luis XIV fue rey de Francia, ascendió al trono con poco más de 4 años, pero por la edad es su madre quien funge como regenta del reino, labor que relega en su primer ministro, el cardenal italiano Mazzarino. Luis XIV realmente comenzará a gobernar cuando se corona a los 15 años. A pesar de su dolorosa vida llena de achaques, pues ¿qué creen? Luis XIV ha sido el rey con el reinado más largo de toda la historia de Francia, 72 años nada más, y ha sido el rey más longevo, 76 años de vida, lo que era una esperanza de vida realmente muy grande para la época. En 1658, con 20 años de edad, es atacado ahora por fiebre tifoidea, otra maladie que le pone en peligro. Sus médicos le recetan, entre otras cosas, vino hemático, vino mezclado con antimonio, un metal parecido al plomo que evidentemente no está exento de efectos nocivos. El rey la salva, pero la enfermedad le va a dejar unas secuelas bastante fuertes, una progresiva pérdida de cabello y unas terribles migrañas que lo van a acompañar toda su vida. Oigan, ¿cómo es que hoy sabemos cuáles enfermedades padeció Luis XIV, cuáles son los médicos que lo atendieron y los remedios, las recetas que le recomendaban? ¿Será que el rey en aquella época habrá tenido una cartilla de salud o algo así? Pues ¿qué creen?
Sí, sus médicos de cabecera comienzan a escribir un registro de las dolencias del rey desde 1647, cuando Luis tiene 9 años de edad, hasta 4 años antes de su muerte en 1711, dando forma a lo que se conoce como Diario de la Salud del Rey Luis XIV. Los autores fueron sus médicos Antoine Vallot, Antoine Daquin y Guy Cresson-Fagon. Este documento es todo un tratado de la medicina de aquellos años, que ahora nos parecerá una especie de catálogo de remedios de brujo o de charlatán de pomadas mágicas. Este libro también es testimonio de cómo la salud del rey era toda una cuestión de estado. Si el rey se enfermaba, todo se detenía. Hay que recordar que con Luis XIV se vive la etapa más absolutista del antiguo régimen francés. Todo gira alrededor de una persona que dice personificar al Estado, cuyo símbolo representativo es el sol y cuyo lema oficial es Nec pluribus impar, superior a todos. Si el rey enfermaba, y más si era de una enfermedad grave, rondaba la posibilidad de una muerte imprevista y por obvias razones las aguas se agitaban. Comenzaba, bajita la mano, un cierto jaloneo en torno al próximo sucesor, el consabido reacomodo de facciones al interior de la corte y a quien había ahora que ir a besarle la mano. Ya saben, cosas típicas de las monarquías. Pero regresemos a las dolencias. El Palacio de Versalles, a las afueras de París, se construyó sobre una zona pantanosa. Esto significó otra enfermedad común en la corte, el paludismo, infección que se transmite por la picadura de un mosquito, mal ahora erradicado en Europa, pero existente para la época de Luis XIV. Otro malestar que acompañó a Luis XIV toda su vida fue el malestar digestivo crónico, la disentería y también los parásitos intestinales. Pero ¿cómo rayos no iba a ser así? Imaginen la escena. Muchas fiestas con banquetes gigantes cocinados e ingeridos bajo una higiene muy dudosa. Banquetes como los que salen en esta película, Vatel, pero sin un Luis XIV no tan galán de Hollywood, sino muchísimo más traqueteado. Por cierto, si quieren saber más de las normas de higiene de la corte de Versalles, dónde y cómo hacían del baño, qué tantas veces aseaban, etc., hice un video al respecto que dejaré, ya saben, en la caja de descripción. El ambiente que se sentía aquí adentro, olfativamente hablando. Así que agarren su pañuelo, empápenlo de su perfume favorito. Aprovecho también este break para decirles que si quieren ver más videos de este tipo o de otros temas bien diversos y variados, pues se pueden suscribir al canal C'est Bon Voyage y darle clic a la campanita para recibir notificación cada que subo un video. No está de más darles las gracias por estar viendo este video y por su muy diverso apoyo. Dicho esto, sigamos. El rey constantemente sufría del llamado mal del puerco, que cuando viene más salvaje yo le digo mal del jabalí. Ya saben, es esta sensación después de comer cuando te has pasado de lanza, te sientes llenísimo, a punto de explotar, por favor tráiganme la grúa. Pues él sentía esto, pero no solo esto. Era nada más el principio. Sus dolencias se acompañan de estreñimiento, flatulencias, indigestión, diarrea y todo aquello que es signo de que algo te cayó mal. Y pues, ¿cómo no? Después de ver este video, muchas de las cosas que comento en este video se podrán entender mejor. Debido a estos constantes problemas estomacales, al rey se le practican de manera muy frecuente enemas, lavativos de intestino. Estos lavados eran muy comunes en aquella época y se realizaban vía oral, vía caldos purgantes o con los llamados clíster, los tubos de hojalata que ven ahora en pantalla y que eran introducidos ahí por donde les conté, con soluciones hechas con ruibarbo, sales, aceites. Se estima que a Luis XIV le hicieron unos 4,000 lavativos durante su existencia. El abuso de esta práctica o un clíster infectado o ambas cosas pudo ser el origen de lo que años después le traerá al rey un problema aún mayor en su trasero, pero eso lo veremos más adelante. Cuando Luis XIV se enferma y debe reposar en cama, le gusta que le lea el dramaturgo Jean Racine, quien evidentemente tenía que asistir al llamado sí o sí. Hay ilustraciones de ello, como pueden ver. Imagínate, tú andas chido, te llegan y te dicen, oye, el rey anda enfermo de X enfermedad que puede ser sumamente contagiosa y tienes que ir a leerle a su recámara, pues. Me imagino la cara de Racine así, puta, ya valió madre.
Hacia la década de los 80 del siglo XVII, el rey ya andaba en el cuarto piso, en sus 40. Obviamente en aquella época, sin cepillo de dientes y con las toneladas de pastelitos franceses que se empacaban por aquel entonces, obviamente las caries hicieron su aparición. El rey tiene los dientes picados, los que por fortuna aún tiene porque le faltan todos los dientes de la mandíbula superior izquierda, pues intentando sacarle dientes con caries durante una mala extracción se traen parte del paladar, abriendo un canal entre nariz y boca. A decir de palabras del médico Antoine Daquin en el Diario de Salud del Rey, escuchen bien, siempre que el rey bebía o hacía gárgaras, el agua de su boca pasaba a su nariz, de donde fluía como una fuente. Debido a esto, el rey siempre tiene que comer cosas muy hervidas, muy blandas, y cuando suele ingerir bebidas se le escurren por la nariz. Para intentar tapar este hoyo, se le cauterizan los bordes con un botón de fuego, un instrumento de hierro al rojo vivo, pero no se logrará cerrar la herida. El rey tiene un aliento desagradable todo el tiempo. Muchas personas de la corte suelen usar pañuelos bañados en perfume que se ponen ahí para taparse la nariz cuando se la acercan, pero realmente hay que ser honestos. Este uso de pañuelos bañados en perfume es casi todo el tiempo. Es una práctica generalizada porque pues muchos de la corte huelen feo y se sabe ahora que el Palacio de Versalles olía a rayos. No era solo ante el rey. Como dijimos líneas arriba, la fiebre tifoidea provocó la calvicie prematura del rey Capeto. Debido a esto es que opta por utilizar pelucas, situación que, ¿qué cosas?, terminará siendo moda, primero entre la corte de Versalles y después entre las monarquías europeas. Pero estas pelucas, que pretendían disfrazar las secuelas de una enfermedad, atrajeron otras. Las pelucas se llenaban mucho de polvo y una peluca que seguramente agarró la espora de algún animal enfermo le provocó en cierto momento un anthrax en la nuca al rey. Hacia sus 50 años, el rey empieza a sufrir los embates de la dolorosa gota. También tenía cólicos renales, cálculos y problemas urinarios. A pesar de no tener buena dentadura, el rey come mucho y muy mal, lo cual tarde o temprano le desarrolla gota y diabetes. Hasta hace no mucho, la gota era considerada en Europa como una enfermedad de reyes y de la burguesía, pues eran clases muy dadas al sedentarismo y a dietas cargadas de carne, quesos, panes, pasteles, vino, lo que generaba cuadros de obesidad, diabetes, mala alimentación y hipertensión. El rey empieza a tener dolores insoportables en los pies, se le dificulta mantenerse parado, por lo que empieza a usar una silla de ruedas. Seguro han visto esta pintura anteriormente. Portrait de Louis XIV en costume de sacre. La obra es de 1701. Para este año Luis XIV se mueve en silla de ruedas. El artista pinta el rostro usando como modelo al rey, pero inventa el cuerpo. Y así pasa con otras pinturas de él, como esta que ven ahora. Son obras en las que se ilustra la propaganda que quiere proyectar la monarquía, más que retratos reales de la persona. ¿Con qué tratan pues de curarle la gota y la diabetes? ¿Me dejas hablar? Échese ahí, güerita. Antes de que llegara Yashka, les estaba diciendo con qué creen que le intentaban curar la diabetes y la gota. Entre otras cosas, con las famosas sangrías que junto con los lavativos eran la aspirina de aquella época. Para muchos males se recomendaban. Las sangrías no es más que extracción de sangre, ya sea con un pequeño corte en el brazo o con el uso de sanguijuelas. Hoy estos tratamientos, entre comillas, nos harían levantarnos y huir lo más rápidamente posible, pues ahorita se sabe que sacarte sangre te debilita aún más, sobre todo si estás ya enfermo. Pero en estos años existe la creencia que la sangre equilibra los 4 humores que conforman el cuerpo. Sobre estos humores hablo en el video de la higiene real. En 1686 el rey se somete a una operación que es muy famosa en el mundo de la medicina, que se hizo sin anestesia, sin técnicas antisépticas, pero que logra librar al rey de su dolencia. Es muy probable que a causa de sus innumerables lavados intestinales, el rey desarrolle un absceso en el... Si ya le es molesto caminar debido a la gota, ahora este saco de pus le molesta al estar sentado. Hay que hacer algo y hay que intervenir, pero la zona es sumamente frágil y riesgosa.
El cirujano que lo va a operar, el doctor Charles-François Félix, practica usando como conejillos de India a gente pobre e indigente, con quienes tiene resultados diversos. Finalmente se anima a operar al monarca. Las herramientas que ahora ven son con las que opera el trasero del rey y hoy se exponen en el Museo de Historia de la Medicina de París. Imagínense la escena. Y sin anestesia, a lo mucho un trago, un trapo entre los dientes y ya. La operación resulta ser un éxito total. Es de mi agrado, estimado pueblo de Francia, informarles que se ha salvado el aniceto del rey. El rey se repone y puede volver a sentarse. Ha vuelto la tranquilidad al reino. Fue tal la celebración de la operación que se ordena componer la melodía Grand Dieu sauve le roi. Grand Dieu. Otra prueba de la fuerte relación que existe entre la salud del rey y las cosas del Estado. Esta canción que se alza majestuosa por los cielos, por la curación del asterisco real, pues se dice que es el origen del himno monárquico británico God Save the King. Toda la historia de esta canción la cuento en este video. Lo dejo en la caja de descripción. Lo chistoso de este himno es que no hubiera nacido si el rey Luis XIV no hubiera tenido una fístula anal. Así como lo oyen. Y ahí les va la historia. Que una curación anal inspire un himno monárquico puede sonar a algo muy jalado de los pelos. Pero créanme, cuando uno ve que todo lo que hacía el rey en estos años, en esta época, era sujeto a mucho protocolo, actos de mucha teatralidad, pues todo puede pasar. Vamos, si ver cara al rey es un evento por el que muchos se pelean por contemplar, ¿por qué componerle una melodía por su sanación corporal va a ser descabellado? A la edad de 76 años, una de las consecuencias de la diabetes que sufre el rey se le manifiesta en su pierna izquierda. El rey comienza a sentir dolor e hinchazón. Se piensa que es ciática y se le prescriben friegas de aguardiente de alcanfor, opio y baño de leche de burro. Pero el dolor no cesa y crece. Y peor aún, comienzan a aparecer manchas negras en el tejido. El cirujano Georges Maréchal cambia entonces el diagnóstico. Es gangrena seca. El rey, ya curtido de tantas enfermedades, le pregunta al cirujano qué se le puede hacer. Y el cirujano le responde que se le puede amputar la pierna por eso de la rodilla. Entonces el rey revira que si eso le va a salvar la vida. Maréchal responde que probablemente no, por la edad avanzada del rey y también por lo avanzado de las lesiones. Luis XIV prefiere entonces que las cosas continúen su camino por sí solas. Sabe que es su fin. Y si el rey nació en público y vivió su cotidianidad en público, también morirá en público. Durante su agonía, la recámara real se llena de gente de la corte. Entran y salen nobles llorando, pero ya todos urdiendo cómo van a acomodarse para el anuncio inminente del próximo rey, Luis XV, quien también visita al rey a la corta edad de 5 años. La teatralidad y los protocolos que tanto le gustaron a Luis XIV y que él impulsó durante su reinado no están exentos en el mismo momento de su muerte. Gracias a reportes, sabemos que el olor de la habitación del rey es insoportable y que tras una veintena de agónicos días, Luis XIV muere el 1 de septiembre de 1715, a 4 días de cumplir 77 años. Sobre estos últimos días del rey les recomiendo una muy buena película que ilustra precisamente estos momentos. La muerte de Luis XIV. Búsquenla, no tiene desperdicio. Le roi est mort. Une inflammation. Donc vous constatez que l'estomac il est touché aussi par la gangrène. Tout à fait, monsieur. Toda esta serie de enfermedades eran muy típicas de la época, pero se singularizan en la persona de Luis XIV por varios factores. Uno, por la imagen de poder absoluto y cuasi divino que caracterizó a su persona. ¿Cómo una persona con esa fachada de poder inmenso era tan frágil en el plano humano como todos lo somos? Dos, por cómo la teatralidad de los protocolos de la corte del Palacio de Versalles, que él mismo marcó, hizo que sus propias enfermedades
enfermedades se convirtieran en sucesos de estado y que algunas de sus secuelas incluso marcaran moda, como el uso de la peluca para ocultar su calvicie o el maquillarse de blanco para ocultar los rastros de viruela, por ejemplo. 3. Por cómo a pesar de tantas enfermedades pudo llegar a la edad a la que llegó, que para entonces era muy avanzada. 4. Porque dejó todo un diario de sus dolencias, que es aparte todo un clavado en cómo vivía la corte en aquellos años. Y 5. Porque su operación anal sin anestesia marcó todo un hito en la naciente especialización de las cirugías en Europa. ¿Cómo lo vieron, Ahí sí se aplica el dicho de que el dinero no compra la salud, porque por más rey sol que seas, no eres exento de enfermedades y de dolencias. Espero sus comentarios acá abajo en la caja de descripción. Nuevamente agradezco todo el apoyo que me brindan, apoyo muy diverso, por cierto. Y pues nos vamos a ver muy pronto para una nueva entrega. Yo les dejo aquí. Les mando besos.